Primer libro de Samuel, capítulo 23. David vive escondido, arma su ejército y vive escondido porque sencillamente el que era su suegro, que era el rey de Israel, que él mismo ofreció a su hija para casarse con el que matara al gigante, ahora le tenía rabia, le tenía envidia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La gente empezó a decir que David, en medio de un cántico que se volvió popular, un cántico que si hubiera sido hoy fuera un reggaetón, empezaban a cantar que David mató a 10,000 y Saúl a miles. Saúl, que era el rey, se enojó mucho, decía, ¿cómo es posible que le estén dando el crédito a David? Obviamente, el gigante costaba o valía por mucho más. El gigante tuvo atemorizado a todo el ejército de Israel por 40 días y 40 noches. Nadie se atrevía a ir a pelear con él hasta que vino un joven de 17 años que no estaba en la guerra, que no era soldado y que se enfrentó al gigante. Entonces él reclamó el premio y el premio era su hija. Se casa con la hija, ¿sí? Pasa a vivir en palacio, pasa de cuidar ovejas a vivir en palacio, pero así como subió, bajó, porque todo necesita un proceso. Diga conmigo, todo necesita un proceso. Inmediatamente, a los poco tiempo, era tanta la rabia que le tenía el rey que le mandaba lanzas en la mesa mientras almorzaban o desayunaban. En la mesa real sacaba él, levantaba su lanza y quería clavar en la pared a David, pero David era muy ágil y esquivaba la lanza. Pasó el tiempo y había un plan para matarlo. La esposa lo descubre y a tiempo y viene y hace un plan de que él se deslizara por la ventana. Cogieron cobijas y las amarraron y él se deslizó por la ventana en la noche diciendo que David estaba dormido y puso una estatua, la cabeza de una estatua, le puso una peluca y lo arropó para que los soldados creyeran que verdaderamente David estaba ahí y estaba enfermo. Pero David había escapado y David huyó a una cueva, en una cueva donde empezó a hacerla su hogar, pero dice la Biblia que allí fueron a buscarlo 400 hombres desempleados, amargados y afligidos, e hicieron de David el jefe de ellos. ¿Cómo es posible que David, que estaba huyendo, que estaba escondido, lo buscan 400 hombres? ¿Qué veía esa gente en David? ¿Qué tenía David que no tenían otros? ¿Cómo podían seguir a David a una cueva? ¿Cómo podían seguir a David en medio de no tener nada? Porque en la cueva no había nada, él no salió con plata, él estaba solitario en la cueva. Y en esa cueva dice que llegaron esos 400 hombres que con el pasar del tiempo se volvieron en los 400 valientes de David. Porque David le cambió su mentalidad. David cambió su mentalidad perdedora, eran endeudados, eran afligidos, eran amargados, en una actitud ganadora. Esos 400 dice que con el tiempo se volvieron 600. Entonces David vivía escondido del rey, del ejército del rey, porque había una orden real de matar a David. Y resulta que David era el máximo héroe nacional porque había derrotado a los filisteos cuando ganó la batalla contra Goliat. Entonces dice la Biblia que un día le llegaron noticias a David de que los filisteos estaban en la ciudad de Keila, robando el grano de los campos de trillar. Aunque a David lo perseguía el rey para matarlo, David estaba al servicio del país. Él buscaba todas las bandas armadas, a los filisteos, y los derrotaba. Cuidaba a su país. Entonces David le preguntó al Señor, ¿debo ir y atacarlo? ¿Qué hizo David? A ver, esto es lo más importante. ¿Qué hizo David? Le preguntó al Señor. David tenía ya armado su ejército. Pero por el hecho de tener armado su ejército y saber que están invadiendo a Keila, que los filisteos están robando todo lo que es el producido de la cosecha en Keila, no por eso iba a ir simplemente a hacerlo, sino antes consultó ¿a quién? Quiero titular el mensaje de la siguiente manera y que nunca se te olvide
que en la vida lo más importante es qué dice Dios antes de que lo hagas. Amén. Diga conmigo, consultando al Señor. Dígale que está a tu lado, consultando al Señor. Cuando uno viene a la iglesia, generalmente uno dice, voy para la iglesia. No, realmente no voy a la iglesia, voy a consultar al Señor. Porque cuando usted viene acá, muchas veces le ha preguntado tantas cosas a Dios que en la prédica Dios empieza a responderte cosas. Empieza a decirte cosas y empieza Dios, ¿sí? Como decía el hermano, se desapareció, ¿dónde está? Bueno, está en el baño. El hermano Edilberto decía, la hermana Marina le dio una palabra y después Dios confirmó esa palabra de lo que ¿qué? De lo que él sentía que debía hacer. ¿Aló? Entonces primero, antes de hacerlo, consultó a Dios. Diga conmigo, consultó a Dios. David, a pesar de que había ganado la mayoría de batallas que había enfrentado, no por eso se creía más que los demás. Sabía que todo era gracias a Dios, gracias al poder de Dios y gracias a que él sabía preguntarle a Dios qué hacer y qué no hacer. Generalmente la gente dice, Señor, ayúdame, papá, con este negocio, cuando ya está todo perdido. Cuando ni siquiera Dios es socio de tu negocio. Cuando ni siquiera tú le preguntaste a Dios si ese negocio verdaderamente iba a funcionar o no iba a funcionar. Si ese socio con que te metiste verdaderamente te iba a robar o no te iba a robar. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas, buscamos a un Dios bombero, a un Dios que nos apague los incendios, a un Dios que nos apague el incendio después de que nosotros mismos producimos el incendio. En cambio, cuando nosotros tenemos a Dios como lo tenía David, como parte de su vida, David no hacía nada sin consultarle al Señor. Diga conmigo, hasta lo mínimo se lo consultaba al Señor. Entonces, él iba a la guerra a la segura. Él no iba, usted va a encontrar cuando lee la historia de David, que David, Dios le entregaba estrategias militares. Le decía, ataca de esta manera, manda un grupo de personas por acá y el otro lo mandas por acá. Y cuando pase esto, haga esto. Mira, siempre Dios le daba estrategia. El mejor estratega es Dios. Amén. En cualquier cosa que tú hagas en la vida, el mejor estratega es Dios. Mete a Dios en el asunto, consultándole al Señor. Estamos hoy en una palabra en medio de que la mayoría están en un ayuno. Decidieron los del domingo decir, vamos a hacer el ayuno. Entonces, ese ayuno es ¿para qué? Para romper cadenas, para que podamos avanzar. Pero nadie puede avanzar si no sabe exactamente qué es lo que va a hacer. ¿Aló? ¿Qué mejor que preguntarle a Dios? ¿Qué mejor que preguntarle al Señor? Dice, entonces David le preguntó al Señor, ¿debo ir y atacarlos? Sí, ve y salva a Keila. Diga conmigo, era un buen acto que iba a hacer él, pero no porque sea un buen acto, ¿sí? Salvar a Keila era una buena obra, pero no porque sea una buena obra la tengo que hacer. ¿Aló? Hay que preguntarle a Dios, porque hay cosas que parecen bien, que nos van a ir mal. ¿Aló? Sí, ve y salva a Keila, le dijo el Señor. Pero los hombres de David dijeron, tenemos miedo incluso aquí en Judá. De ninguna manera queremos ir a Keila para luchar contra todo el ejército filisteo. Ana. Diga conmigo, de ninguna manera queremos ir. Diga, no queremos ir. ¿Cómo hacer para ir a una guerra si los soldados no quieren ir? ¿Cómo hacer para ir a una guerra si los generales o la gente que tú tienes en puestos superiores no quieren ir? ¿Aló? ¿Te ha pasado que tú tienes un plan, ya sientes que de parte de Dios hacerlo, pero tu familia no quiere? ¿Aló? Lo que tú necesitas que te ayuden, no quieren. Tenemos miedo incluso aquí en Judá. De ninguna manera queremos ir a Keila para luchar contra todo el ejército filisteo. Diga conmigo, no era cualquier cosa, era el ejército filisteo.
Cuando nos vamos a la era del hierro, encontramos que los primeros en manejar muy bien el hierro y moldearlo en armas fueron los filisteos. Esta gente fueron pioneros a la hora de hacer armas, de hacer... Por eso es que lo del pueblo de Israel no tenían armas, porque los filisteos no le iban a vender armas al vecino. ¿Quiénes tenían armas? Pues el rey, algunos altos mandos, pero no todo el mundo. ¿Cuándo empezaban a proveerse de armas? Cuando en la guerra iban acabando al enemigo y se iban quedando con el armamento del enemigo. Entonces, los filisteos eran pioneros en todo lo que es el manejo del hierro para la fabricación de armas, de escudos, de lanzas, de espadas, de jabalinas y de armaduras. Así que David consultó de nuevo, alguien diga, de nuevo. Porque cuando la gente no está de acuerdo, se siembra como la duda de lo que Dios me dijo. ¿Cuántos dicen amén a eso? David vuelve y dice, bueno, ¿será que me pareció que Dios me había dicho que sí? Pero veo que nadie quiere ir. No porque hayan consultado, sino porque sencillamente no se sentían anímicamente al saber que iban a enfrentar a los filisteos. Entonces David vuelve y consulta. ¿Qué vuelve y hace David? Te pregunto, ¿qué tanto hablas con Dios acerca de los planes de tu vida? Acerca de lo que vas a hacer o lo que tú decides, lo decides por emoción. Lo decides por, como dice ciertos cristianos, es que lo estoy haciendo en fe. Espérate, una cosa es la fe y otra cosa es hacer las cosas porque se parecen. Porque la gente dice, me voy a meter en esta deuda en fe. Espérate, ¿en fe te vas a meter en la deuda? ¿Ya tienes claro si se puede pagar? Es que voy a comprar esta casa en fe. No es que tengas fe, es que tengas con qué pagarlo. ¿Aló? ¿Aló? Entonces aquí viene la pregunta mágica. ¿Será que estamos actuando mal cuando decimos voy a meterme en esa casa en fe? Si el mismo Jesús nos dijo, cuando uno va a construir una casa, primero tiene que sacar presupuesto. Porque si no hace lo que le pasa a la mayoría de gente, y eso lo cuenta Jesús y está consignado en los evangelios. Te queda la casa a la mitad y eres el hazme reír de los vecinos. Siempre hay que calcular primero, dijo Jesús. Entonces aquí viene el asunto. ¿Le preguntamos realmente a Dios cada decisión trascendental en nuestra vida? ¿Le preguntamos a Dios verdaderamente cuál debe ser el castigo de nuestros hijos cuando están como cayendo siempre en el mismo error? ¿Le preguntamos a Dios cuál debe ser nuestro comportamiento? ¿Cuál debe ser nuestra forma de actuar en determinado momento? Alguien que diga amén a eso. Generalmente no lo hacemos, pero estamos aprendiendo a obedecer. Diga conmigo, a obedecer. ¿Se acuerda el domingo? Se hablaba de el primer milagro que hizo Jesús. El primer milagro que hizo Jesús fue en medio de una fiesta de 7 días, al cual fue invitado Jesús y los discípulos, convirtió el agua en vino. Diga conmigo, el agua en vino. ¿Por qué? Por la obediencia. Alguien diga, por la obediencia. Porque María dijo, y María lo llamó y le dijo, Jesús, se acabó el vino. Jesús, que estaba en medio de la fiesta, dice, mujer, ¿y nosotros qué tenemos que ver con eso? Ese no es nuestro problema, dijo Jesús. Diga conmigo, no era el problema de Jesús. Pero María, que lo había visto hacer milagros, y este iba a ser el primer milagro en público, porque si María no sabe que Jesús puede hacer esto, no lo lleva a hacer esto. ¿Aló? Amén. Entonces dice la Biblia que María le dice, hagan todo, llama a los siervos y dice, hagan todo lo que Jesús les diga. Entonces ahí está el secreto. Si yo soy obediente en todo lo que Jesús me manda, entonces Jesús se ve en aprietos. ¿Aló? Él decía, ese no es mi problema. Y yo les decía el domingo que muchas veces nosotros pedimos cosas y Dios nos dice, no, es que ese no es mi problema. Mi problema es más importante. ¿Cuál es la salvación tuya? Mi problema realmente es, bueno, te estás muriendo. Ya, ese sí es mi problema, ven para sanarte. Pero la mayoría de cosas no es el problema de Dios. Pero cuando somos obedientes,
hasta la pendejada más grande, como que se acabó el vino en la mitad de la fiesta, Dios no lo concede. ¿Alguien que entienda? Amén. Hasta el milagro más insignificante, Dios se ve comprometido. ¿Por qué? Por nuestra obediencia. Alguien diga obediencia. Entonces la obediencia a medias no es obediencia. Usted llama al niño y le dice, pero estás desobedeciendo. Pero si ya hice esto, pero no lo hiciste bien. O no lo hiciste cuando te mandé. ¿Cuántos dicen amén a eso? Papá, pero ya arreglé la habitación, pero no la barriste. Arreglar implica que la barras. ¿Aló? Entonces, no me has obedecido, dice el papá. Entonces David, que era una persona obediente, diga conmigo, obediente, sabía que tenía que consultar a Dios. Y fue nuevamente y consultó a Dios. Así que David consultó de nuevo al Señor. Diga conmigo, de nuevo. Alguien que diga de nuevo. Cuando no estamos tan seguros, nos toca ¿qué? De nuevo. No tomar decisiones hasta que no consultemos al Señor, hasta que Dios no me confirme. Un día, Isaac pensaba hacer lo mismo que hizo su padre Abraham. Dice la Biblia que Abraham, cuando hubo escasez en Canaán, sequía, él pensó en irse en Egipto y efectivamente se fue para Egipto. Y allí en Egipto pasó un tiempo mientras la sequía. Pero resulta que en el caso de Isaac, cuando piensa hacer lo mismo, Dios le dice, no, te quedas aquí. Y él estaba en una tierra semiárida, desértica, ¿sí? Una tierra rocosa. Y Dios le dijo, te quedas aquí. Y dice Isaac, Génesis 26, estoy hablando, y el versículo 12 dice, Isaac hizo lo que Dios le mandó, se quedó en esa tierra y ese año cosechó al 100%. Dice el versículo siguiente, y se hizo muy rico y muy poderoso. Y la gente de alrededor, llamados los filisteos, le empezaron a tener envidia. Digo, amigo, envidia. Entonces mira qué importante es cuando nosotros le preguntamos a Dios antes, no después. Diga conmigo, antes, no cuando pase el problema. Somos expertos en ir a Dios cuando hay problemas. ¿Aló? ¿Cuántos preferirían evitar los problemas? Ciertos problemas se pueden evitar siempre y cuando le consultemos al Señor. Mira, Dios es accesible. David nos lo está mostrando, volvió a consultar. Dios no le dijo, ¿cuántas veces te tengo que decir? Desciende a Keila, le volvió a decir, porque yo te ayudaré a conquistar a los filisteos. Entonces David y sus hombres fueron a Keila. Ahí entre ese párrafo y el anterior, tiene que haber un diálogo entre David y sus hombres, que nos lo dice. La pregunta sería, ¿qué le dijo David a la gente para que la gente se animara? ¿Qué hizo David con los líderes para que esos líderes contagiaron a los demás del ejército y fueran cuando ellos no querían ir? ¿Aló? Cuando tú tienes la seguridad que Dios está contigo, tú no aceptas un no como respuesta. ¿Aló? Cuando tú tienes la seguridad de que Dios está contigo, porque ya he estado con Él y Él me acaba de decir, yo voy, aunque me digan 10 veces no, yo voy por la 11ª vez hasta que me digan sí. Amén. ¿Alguien está entendiendo? Amén. Entonces, Él cambió esa situación porque tenía en el corazón la seguridad de que Dios le había dicho que vaya. Amén. Mataron a los filisteos, tomaron todos sus animales. ¿Dónde estaban los filisteos? Pues en la ciudad de Keila, que era de Israel. Estaban ahí invadiendo. David llega, matan a los filisteos, toman todos sus animales y rescataron a la gente de la ciudad. Es decir, se iban a llevar personas en cautiverio, para sirvientes tal vez, niños, jóvenes, mujeres, ¿sí? Para el servicio de ellos. Cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a donde estaba David en Keila, se llevó consigo el efod. Diga conmigo efod. El efod era el chaleco de piedras preciosas que usaban los sacerdotes en esa época. Entonces, había un hombre que no era sacerdote que consultaba al Señor. ¡Aló!
Aló, que era David. Pronto Saúl, que era su enemigo, ya se los conté, que era el rey de Israel, se enteró de que David estaba en Keila. En lugar de estar agradecido, mira, nos está defendiendo el país, nos libramos de los filisteos, el pobre gente en Keila. No le interesaba a la gente, escúchame, hay gente que puede estar en lugares de privilegio, que no le importa realmente qué pasa con los que están debajo. Lo que le importa es que lo que ellos piensan se haga una realidad. Solamente eso. Entonces, imagínate, en lugar de estar agradecidos, los de Keila deben estar agradecidos, nos salvó, imagínate, por ahí empiezan, si empiezan por Keila, después vienen por otra ciudad y por otra, y nos invaden. No, simplemente dijo, pronto Saúl se enteró de que David estaba en Keila, y dijo, ¡excelente! ¡Ya lo tenemos! Miren lo que dijo, excelente, ya lo tenemos. Amén. Dios me lo entregó en mis manos. Diga conmigo, Dios me lo entregó en mis manos. ¿Saben? La gente siempre va a decir que Dios lo está ayudando. Los sicarios se encomiendan a Dios o a su santo antes de ir a pelear, antes de ir a matar a alguien, perdón. ¿Usted no lo ha visto? Entonces la gente dice, Dios me lo entregó. Mentiras. Saúl hace rato que Dios no estaba con él. La Biblia dice que Dios desechó a Saúl porque Saúl no hacía lo que Dios le mandaba. Un día dice la Biblia que fue el colmo, o sea, donde ya Dios dijo, hasta aquí llegó el rey. Resulta que Dios le dice a Saúl, ve a la batalla, porque así como le hablaba a David, también le hablaba a Saúl. Pero todas las ovejas son mías, le dijo Dios. Me las vas a dar a mí, no vas a coger ni una. Entonces, por lo tanto, vas a coger esas ovejas y las vas a matar. ¿Las vas a qué? Uy, Saúl empezó a pensar en pesos. Dijo, voy a matar todo ese montón de plata. Dice la Biblia que dio la orden de que las trajeran escondidos. Y cuando llega el profeta Samuel a la ciudad después de la guerra, le dice al rey Saúl, mira, Dios te acaba de destituir porque te dijo que dejara las ovejas, eran de él y tenías que matarlas. Y te las trajiste a escondidas. Dile que está a tu lado, te puedes esconder del que sea, menos de Dios. Si te digo que estoy contigo, me tienes que obedecer. ¿Amén o no amén? Entonces David, aunque estaba aparentemente en las manos del rey Saúl, porque Saúl dijo, ya lo tenemos. Dios me lo entregó en mis manos porque se ha quedado atrapado en una ciudad amurallada. Keila era una ciudad amurallada, como él estaba ahí, él dijo, ahí lo atrapó. Entonces Saúl movilizó a todo su ejército, imagínate, todo el ejército de Israel, para marchar hacia Keila y sitiar con ese rodear a David y a sus hombres. Pero David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar el sacerdote que trajera el efod para consultar. ¿A quién? Pero David, tienes que irte rápido. Espérate, voy a consultar a Dios. ¿Aló? Voy a hablar con Dios. Amén o no amén. Pero no hay tiempo. Hay que hablar con Dios. Entonces David oró. ¿Qué hizo David? Oró. Oh Señor Dios de Israel, he oído que Saúl piensa venir a Keila y destruirla porque yo estoy aquí. Entonces, una oración que es un diálogo, una conversación. Eso es orar entre uno y Dios. ¿Aló? No entiendo por qué hay gente que en oración cambia hasta la voz. ¡Oh, Señor! ¡Oh, amantísimo y excelentísimo Dios todopoderoso, creador del cielo! Es una conversación con Dios. ¡Aló! ¡Aló! Entonces él empieza a conversar. ¡Oh, Señor Dios de Israel! Ese oh es porque obviamente hay preocupación, ¿cierto? He oído que Saúl piensa venir a Keila y destruirla porque yo estoy aquí. Aquí. ¿Me traicionarán los líderes de Keila y me entregarán a él?
Y de verdad vendrá Saúl. Mira que está haciendo dos preguntas. ¿Me pueden traicionar los líderes que hay en Keila y me van a entregar a Saúl? Porque igual Saúl era el rey. ¿O verdad que va a venir Saúl? Como me han informado. Oh Señor Dios de Israel, te ruego que me digas. Mira lo que le dice, te ruego que me digas. Y el Señor le dijo, Él vendrá. Primera pregunta resuelta. Digo, amigo, Él vendrá. No es un rumor, si va a venir, si va a pasar. ¿Cuánto le gustaría anticiparse un poco a lo que pasa? Amén. Entonces sencillamente habla con Dios, ora, eso es consultar a Dios, orar con Él, que Él sea parte de ti, parte de tu vida, de tu familia. ¿Alguien me está entendiendo? De nuevo David preguntó. ¿Por qué volvió a preguntar? Porque eran dos preguntas y respondió una. ¿Me traicionarán los líderes de Keila a mí y a mis hombres para entregarnos a Saúl? Y el Señor le contestó, sí, ellos te traicionarán. Y el Señor le contestó, sí, ellos te traicionarán. Diga conmigo, hay traición. Pero deberían estar agradecidos. Cuando uno habla con Dios, a uno le duele menos las traiciones. ¿Aló? ¿Aló? Ya sabía que lo iban a traicionar. Entonces David hace lo que Dios le dice huye. David sale de la ciudad porque si se queda en la ciudad, queda encerrado en una ciudad murallada, sin salida, y Saúl iba ¿cómo se llama? A rodear la ciudad y no iba a quedar ninguna salida. Él huye, se va de la ciudad. ¿Alguien quisiera tener el Dios de David? Está a su alcance. El Dios de David es mi Dios y tu Dios. Simplemente que David tenía una relación personal con Dios. Diga conmigo, una relación personal. Cuando hay una relación personal, tú preguntas sin intermediarios. Porque si tú ves, la Biblia dice que los sacerdotes consultaban al Señor, pero cuando David decía, préstame aquí que yo mismo consulto. ¿Aló? ¿Aló? Dígale que está a tu lado, relación. Entonces, se tiene que acabar en esta iglesia las oraciones repetidas, esas donde tú coges un papel y las repites o te las sabes de memoria. Eso no es una conversación. ¿Aló? ¿Amén o no amén? Segundo, se tienen que acabar ese cambio de voces o muletillas que tú metes. ¿Sí? Que hay gente que mete, oh, aleluya, gloria a Dios. Yeah. Espérate, estás conversando. ¿Aló? ¿De seguro tú harías esa conversación con Kevin? Así, no. ¿Aló? ¿Lo harías con David? No. ¿Por qué con Dios quieres hacer show? Te pregunto, ¿aló? Amén. Amén. Es una conversación, orar es una conversación. Y si hay una conversación, Dios tendrá que responder de alguna manera. Y la Biblia me enseña que Dios responde a través de su palabra. Cuando usted viene acá, a veces Dios te da una respuesta que tú dices, oye, eso fue lo que yo le pregunté al Señor. Amén. ¿Aló? ¿Cuántos están dispuestos a consultar al Señor? Por favor, no te metas en líos. No avances sin preguntar antes. Dios lo sabe todo. Amén. Bounce.